Bienvenidos a Biografías que Inspiran, el lugar donde las vidas extraordinarias nos motivan a luchar por un mundo mejor. Hoy nos sumergimos en la historia de Alexei Navalny, una figura que se convirtió en el emblema de la resistencia y la lucha contra la corrupción en Rusia. Desde sus humildes comienzos hasta su trágico final, descubramos juntos cómo su valentía y determinación han dejado una marca indeleble en la historia de su país y en los corazones de personas alrededor del mundo. Prepárense para un viaje emocional y revelador. Alexei Anatolievich Navalny se ha convertido en una de las figuras más emblemáticas y controvertidas de la política contemporánea rusa. Nacido el 4 de junio de 1976 en Butin, una pequeña localidad rusa, se forjó un camino que lo llevaría a convertirse en el líder de la oposición más prominente contra el Kremlin. Su nombre es sinónimo de desafío, activismo y una lucha incansable contra la corrupción en uno de los sistemas políticos más herméticos y desafiantes del mundo. La relevancia de Navalny trasciende las fronteras de su país, convirtiéndose en una figura conocida mundialmente, no solo por sus intentos de desmantelar la red de corrupción enraizada en Rusia, sino también por su habilidad para movilizar y unir a las masas en demanda de transparencia y justicia. Navalny no comenzó su carrera con la intención de convertirse en un mártir político, ni buscó, desde el principio, desafiar al poderoso aparato estatal ruso. Sin embargo, su agudo sentido de la justicia y su descontento con el status quo lo empujaron hacia el activismo y la política. A medida que su lucha contra la corrupción cobraba fuerza, también lo hacía la represión en su contra. A pesar de los constantes arrestos, juicios políticos y un atentado casi fatal contra su vida, Navalny persistió en su causa, inspirando a miles de rusos a exigir un cambio. Su impacto en la política y sociedad rusa es indiscutible, siendo el catalizador de numerosas manifestaciones y el fundador de la Fundación Anticorrupción, que expuso a varios altos funcionarios y empresarios corruptos. Primeros años y educación. Alexei Navalny creció en un ambiente modesto, lejos de los centros de poder y la política rusa. Hijo de Anatoly Ivanovich Navalny y Lyudmila Ivanovna Navalnaya pasó sus primeros años en Butin antes de que la familia se trasladara en busca de mejores oportunidades. A pesar de la relativa sencillez de su vida temprana, Alexei mostró desde joven un profundo interés por la justicia social y la política, influenciado por el entorno cambiante de la Rusia postsoviética. Su educación jugó un papel crucial en su formación. Navalny se inscribió en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos para estudiar Derecho, un campo que le proporcionaría las herramientas necesarias para entender y más tarde desafiar las complejidades del sistema legal y político ruso. Durante sus años universitarios mostró una gran aptitud para el derecho y la política, pero fue su carácter decidido y su voluntad de abogar por la justicia lo que lo distinguió. Tras completar su grado en Derecho, Navalny no se detuvo en su búsqueda de conocimiento y habilidades. Más adelante, se especializó en Economía en la Escuela de Finanzas bajo el gobierno de la Federación Rusa, un paso que subrayaría su futuro enfoque en la corrupción económica. Estos años formativos fueron fundamentales, ya que no solo proporcionaron a Navalny una sólida base educativa, sino que también moldearon su visión del mundo y su compromiso con la justicia social y económica. El comienzo de su carrera profesional estuvo marcado por un enfoque en el derecho y la economía, pero el verdadero cambio vino con su creciente insatisfacción con la corrupción endémica y la falta de responsabilidad en la política rusa. Esta transformación no fue repentina, sino el resultado de una profunda reflexión y una creciente conciencia de las deficiencias del sistema en el que vivía. Navalny comenzó a utilizar su formación en Derecho y Economía para desentrañar las complejas redes de corrupción que plagaban su país, marcando el inicio
de su transición de abogado y economista a activista político y líder de la oposición. En resumen, los primeros años y la educación de Alexei Navalny no solo forjaron su carácter y sus principios, sino que también lo equiparon con las herramientas necesarias para embarcarse en su posterior carrera como activista y político. Su transición de un joven interesado en el derecho y la economía a convertirse en el rostro de la oposición rusa es un testimonio de su resiliencia, inteligencia y dedicación incansable a la causa de la justicia y la transparencia. Carrera política y activismo. La carrera política y activista de Alexei Navalny comenzó de forma modesta, pero con una pasión y determinación que pronto lo catapultarían a la vanguardia de la oposición rusa. Inicialmente, su interés se centraba más en la abogacía y el activismo social que en la política activa. Sin embargo, la creciente frustración con la corrupción sistémica y la impunidad en Rusia lo llevó a enfocarse más en actividades políticas. Navalny emergió en la esfera pública rusa a finales de los años 2000, utilizando blogs y plataformas de redes sociales para exponer la corrupción en las empresas estatales y entre los políticos de alto nivel. Su habilidad para articular los problemas y conectar con una audiencia más joven y tecnológicamente experta lo convirtió rápidamente en un nombre familiar. Fue durante este tiempo que Navalny consolidó su reputación como un crítico feroz del establishment, utilizando la evidencia recopilada a través de métodos legales para exponer la malversación y el robo. La creación de la Fundación Anticorrupción FBK en 2011 fue un punto de inflexión en su carrera. La FBK se dedicó a investigar, documentar y exponer casos de corrupción en la administración pública y entre las élites empresariales rusas. A través de la Fundación, Navalny y su equipo publicaron una serie de informes detallados que revelaban malversaciones, contratos amañados y enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y allegados al Kremlin. Estas revelaciones no solo aumentaron su popularidad, sino que también elevaron su perfil como líder de la oposición y defensor del cambio. En el ámbito político, Navalny buscó capitalizar su creciente base de seguidores lanzándose a la arena electoral. Se postuló para la alcaldía de Moscú en 2013, una campaña que, a pesar de las probabilidades y los obstáculos impuestos por las autoridades, mostró su creciente influencia y la viabilidad de una oposición seria al dominio de United Russia, el partido gobernante. Aunque no ganó, su sorprendentemente fuerte desempeño y el 27% de los votos que recibió lo establecieron como una fuerza política significativa. Lucha contra la corrupción. La lucha de Navalny contra la corrupción se caracteriza por su enfoque sistemático y su uso innovador de los medios digitales para llegar a un público amplio. A través de la FBK, lanzó una serie de investigaciones de alto perfil que detallan la corrupción en las más altas esferas del poder ruso. Estos informes no solo eran meticulosos en su investigación, sino que también eran accesibles y comprensibles para el público general, lo que aumentaba su impacto y alcance. Una de las revelaciones más notables fue la exposición del supuesto imperio de corrupción construido por figuras cercanas al presidente Vladimir Putin, incluidos altos funcionarios y oligarcas. Navalny utilizó documentos públicos, registros financieros y testimonios para construir casos convincentes contra individuos poderosos, lo que provocó la ira del Kremlin, pero también le ganó el apoyo de grandes sectores de la población rusa y la atención internacional. El impacto de sus investigaciones en la sociedad y la política rusa fue profundo. Navalny logró catalizar un sentimiento generalizado de descontento y frustración entre la población, especialmente entre los jóvenes y los segmentos urbanos más educados de la sociedad. Sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción inspiraron a una nueva generación de rusos a interesarse por la política y a exigir transparencia
y rendición de cuentas. Sin embargo, las reacciones del gobierno a sus acusaciones y actividades fueron severas y rápidas. Navalny enfrentó constantes obstáculos legales, arrestos arbitrarios y campañas de difamación. Las autoridades rusas emplearon una serie de tácticas para silenciarlo, desde acusaciones penales hasta ataques personales y restricciones a sus movimientos y comunicaciones. A pesar de estos desafíos, o quizás debido a ellos, la determinación y resiliencia de Navalny solo se fortalecieron, solidificando su estatus como símbolo de resistencia contra la corrupción y la autocracia en Rusia. En resumen, la carrera política y el activismo de Alexei Navalny se definen por su incansable lucha contra la corrupción y su compromiso con la justicia social y política. A través de sus investigaciones, campañas y candidaturas políticas, Navalny no solo desafió al establishment ruso, sino que también cambió la forma en que la política se percibe y se practica en Rusia. A pesar de los numerosos desafíos y obstáculos, su legado como líder de la oposición y como defensor del cambio democrático perdura, inspirando a innumerables rusos y observadores internacionales por igual. Arrestos y problemas legales. La trayectoria de Alexei Navalny se ha visto marcada por una serie de arrestos y problemas legales que muchos observadores nacionales e internacionales han calificado de motivados políticamente. Desde el inicio de su activismo y carrera política, Navalny ha enfrentado una variedad de cargos que van desde la desobediencia civil hasta el fraude y la malversación, cargos que él y sus seguidores consideran un intento de silenciarlo y desacreditarlo. El historial de arrestos de Navalny es extenso y comenzó a acumularse poco después de que ganara prominencia como líder de la oposición y crítico del Kremlin. Ha sido detenido en numerosas ocasiones, generalmente en relación con protestas y manifestaciones antigubernamentales. Estas detenciones a menudo venían acompañadas de juicios rápidos que resultaban en sentencias cortas de detención. Sin embargo, la situación escaló en 2014 cuando Navalny y su hermano fueron condenados en un caso de fraude que fue ampliamente criticado por carecer de evidencia sólida y por estar políticamente motivado. Las condiciones de detención de Navalny han sido objeto de preocupación y crítica. Durante sus estancias en prisión, ha habido informes de tratos inhumanos y falta de atención médica adecuada, especialmente preocupantes dadas sus condiciones de salud preexistentes. A pesar de las apelaciones y las protestas, tanto nacionales como internacionales, las autoridades rusas han mantenido una postura dura, restringiendo su acceso a abogados y visitas familiares en varias ocasiones. La respuesta internacional a la situación legal de Navalny ha sido significativa. Gobiernos extranjeros, organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos han condenado repetidamente las acciones del gobierno ruso, calificándolas de represión política y un ataque a la libertad de expresión. Han habido llamados para su liberación inmediata y para que se le permita continuar su trabajo sin interferencia del Estado. Envenenamiento y recuperación. Uno de los episodios más alarmantes en la vida de Navalny fue su envenenamiento en agosto de 2020, un evento que casi le cuesta la vida y que tuvo resonancia mundial. Navalny cayó gravemente enfermo en un vuelo de Siberia a Moscú, lo que provocó un aterrizaje de emergencia y su posterior hospitalización en estado crítico. Fue evacuado a Berlín para recibir tratamiento, donde los médicos confirmaron que había sido envenenado con un agente nervioso del grupo Novichok, una sustancia química previamente utilizada en ataques contra otras figuras opositoras. El proceso de recuperación de Navalny fue largo y arduo. Pasó varias semanas en coma antes de recuperarse gradualmente. Durante este tiempo recibió un amplio apoyo internacional, con líderes y ciudadanos de todo el mundo expresando su solidaridad y condenando el ataque. La Unión Europea y otros organismos internacionales
exigieron una investigación transparente, imponiendo sanciones a Rusia y a individuos específicos considerados responsables del envenenamiento. Las acusaciones y teorías sobre los responsables del ataque a Navalny han apuntado principalmente hacia el gobierno ruso y sus servicios de seguridad. Aunque el Kremlin ha negado cualquier implicación, las evidencias presentadas por investigaciones independientes y la historia previa de ataques a opositores políticos han llevado a muchos a concluir que el envenenamiento fue orquestado como un medio para silenciarlo. Navalny mismo ha acusado abiertamente a Vladimir Putin y a los servicios de seguridad rusos de estar detrás del intento de asesinato. En resumen, los arrestos y problemas legales de Alexei Navalny, junto con su envenenamiento y recuperación, ilustran la peligrosa realidad de ser un opositor en la Rusia actual. A pesar de las graves amenazas a su vida y libertad, Navalny ha continuado su lucha, convirtiéndose en un símbolo de resistencia contra la corrupción y la autocracia. Su historia es un testimonio de coraje y determinación, resaltando las dificultades enfrentadas por los que desafían el poder en Rusia, así como la atención y preocupación internacional que su caso ha generado. Retorno a Rusia y consecuencias. Después de su recuperación en Alemania del intento de envenenamiento, Alexei Navalny tomó una decisión que sorprendió a muchos: regresar a Rusia a pesar de los claros riesgos a su seguridad y libertad. Esta decisión subrayó su resolución y compromiso con la causa que defendía. El 17 de enero de 2021, Navalny regresó a Moscú, donde fue arrestado de inmediato en el aeropuerto. Su arresto se basó en violaciones de una sentencia suspendida de un caso anterior que muchos consideraron políticamente motivado. La reacción nacional a su arresto fue inmediata y significativa. Miles de rusos salieron a las calles en ciudades de todo el país para protestar contra lo que percibían como una injusticia flagrante y un acto de represión política. Estas manifestaciones fueron algunas de las más grandes y extendidas en años recientes, indicando un nivel creciente de descontento y desafío entre la población. A nivel internacional, la detención de Navalny también provocó una ola de condena de gobiernos, organizaciones de derechos humanos y líderes mundiales. Se llamó a su arresto una violación de los principios y leyes internacionales y se impusieron sanciones adicionales contra Rusia. Sin embargo, el Kremlin se mantuvo firme, rechazando las críticas y justificando sus acciones como asuntos internos que no requerían interferencia extranjera. El arresto de Navalny y su posterior encarcelamiento han tenido efectos profundos en el movimiento de oposición y en la política rusa en general. Aunque su detención buscaba silenciarlo y desmoralizar a sus seguidores, en muchos aspectos tuvo el efecto contrario. Galvanizó a la oposición, uniendo a diversas facciones en torno a la causa de la libertad y la justicia. Sin embargo, también ha expuesto las limitaciones y los desafíos enfrentados por la oposición en Rusia, donde el espacio para la disidencia continúa encogiéndose. Legado e impacto. El legado de Alexei Navalny en la política rusa y el activismo anticorrupción es considerable y multifacético. A través de sus esfuerzos incansables, ha logrado sacar a la luz la corrupción endémica que plaga el sistema político y económico de Rusia, inspirando a una generación de rusos a exigir más de sus líderes y del sistema. Su enfoque en la transparencia, la rendición de cuentas y el Estado de Derecho ha sentado un precedente importante en un país donde tales principios a menudo han sido ignorados o suprimidos. Navalny ha influido notablemente en futuras generaciones de activistas y políticos, no solo en Rusia sino en todo el mundo. Su valentía, resiliencia y compromiso con la justicia han inspirado a muchos a seguir sus pasos, arriesgando su seguridad y bienestar para luchar contra la corrupción y la autocracia. Su metodología, combinando investigación meticulosa con el uso efectivo de los medios digitales y las redes sociales, ha reformulado el activismo en la era moderna.
La visión de Rusia y del mundo sobre Navalny es, naturalmente, mixta. Mientras que sus seguidores lo ven como un héroe y un mártir de la causa democrática, sus críticos, especialmente aquellos alineados con el gobierno ruso, lo pintan como un agitador y un traidor. Internacionalmente, es ampliamente visto como un símbolo de la lucha contra la opresión y la corrupción, aunque algunos critican sus tácticas y métodos. En conclusión, la figura de Alexei Navalny ocupa un lugar prominente en la historia contemporánea de Rusia. Su regreso a Rusia y las consecuencias de esa decisión han resaltado la profunda división entre el Estado y la sociedad civil. A pesar de los desafíos y los riesgos personales, su lucha ha iluminado las profundidades de la corrupción en Rusia, al tiempo que ha encendido una chispa de esperanza y cambio entre muchos rusos. Su legado, complicado y controvertido, sigue siendo un poderoso recordatorio de la lucha continua por la justicia, la transparencia y la democracia en Rusia y más allá, circunstancias y reacciones a su muerte. La noticia del fallecimiento de Alexei Navalny resonó con shock y tristeza tanto en Rusia como en el resto del mundo. Los detalles precisos de su fallecimiento se mantuvieron envueltos en misterio y controversia, alimentando especulaciones y teorías sobre las circunstancias que llevaron a su trágico final. La falta de transparencia y la negativa de las autoridades rusas a realizar una investigación abierta y exhaustiva solo intensificaron las sospechas de que su muerte no fue un accidente. Dentro de Rusia, la muerte de Navalny provocó una ola de luto y protestas entre sus seguidores y la población en general, que veían en él no solo a un líder de la oposición, sino también a un símbolo de la lucha contra la corrupción y la injusticia. Las vigils y manifestaciones se llevaron a cabo en varias ciudades, a pesar de la fuerte presencia policial y el riesgo de detenciones. Para muchos rusos, su muerte significó la pérdida de una de las pocas voces que se atrevían a desafiar abiertamente al Kremlin. A nivel internacional, la reacción fue igualmente fuerte. Líderes mundiales, organizaciones de derechos humanos y ciudadanos comunes expresaron su conmoción y condena por lo que muchos vieron como un asesinato político. Se hicieron llamados para una investigación internacional y se impusieron nuevas sanciones contra Rusia, lo que exacerbó aún más las tensiones entre Rusia y Occidente. El impacto de su muerte en el movimiento opositor y en la política rusa ha sido profundo. Aunque su ausencia dejó un vacío en la oposición, también sirvió para catalizar y unir a diversos grupos y figuras opositoras, impulsándolos a continuar la lucha con renovado vigor. La muerte de Navalny, lejos de silenciar la disidencia, ha fortalecido la resolución de muchos para perseguir la transparencia, la justicia y el cambio democrático en Rusia. Conclusión. La vida y el legado de Alexei Navalny se han convertido en un símbolo de la resistencia contra la opresión y la corrupción en Rusia. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en el líder de la oposición más prominente del país, su historia es una de coraje, determinación y sacrificio personal. A través de sus investigaciones, activismo y desafíos políticos, Navalny expuso las profundidades de la corrupción en el sistema ruso y movilizó a una generación de ciudadanos en busca de cambio. La muerte de Navalny no es solo la pérdida de un político y activista, sino también un momento crucial en la historia moderna de Rusia que pone de relieve la lucha continua por la democracia y los derechos humanos en el país. A pesar de los intentos de silenciarlo en vida y en muerte, su legado perdura, inspirando a otros a levantarse y continuar la lucha. El futuro de Rusia y el impacto duradero del trabajo de Navalny son inciertos. Sin embargo, una cosa está clara: su vida y su muerte han dejado una huella imborrable en la conciencia colectiva de la nación y del mundo. Su lucha contra la corrupción
y su inquebrantable compromiso con la justicia han encendido una llama que no se puede extinguir fácilmente. A medida que Rusia avanza hacia un futuro incierto, el espíritu de Navalny, su determinación y su visión de una Rusia más libre, justa y democrática continuarán guiando a aquellos que buscan un cambio real y duradero. La historia de Alexei Navalny nos enseña que la lucha por la justicia y la verdad nunca es en vano, y que incluso en las circunstancias más oscuras, una sola chispa de coraje puede iluminar el camino para otros. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de un verdadero héroe moderno. No olviden suscribirse a Biografías que Inspiran para más historias que desafían, emocionan y motivan. Hasta la próxima, sigan inspirándose y luchando por un mundo mejor.